A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Saludamos a esta hora al ingeniero Américo Arizaga Ábalos, exdirector regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Puno y destacado docente en la Universidad Nacional del Altiplano. Qué gusto saludarlo, ingeniero Arizaga. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, José. Un abrazo a la distancia y agradecerle nuevamente la invitación. El gobierno anunció la mesa técnica con el propósito de resolver la minería ilegal, ¿no? ¿Qué aspectos desde su punto de vista se deben abordar? Pero previamente me gustaría un poco si ha sido pertinente o es pertinente esta mesa técnica para encontrar una solución. Mira, yo tengo un reparo en lo siguiente. Generalmente estas mesas de trabajo, mesas de diálogo, se hacen después de hechos casi consumados, o no es que casi, después de hechos consumados. Recuerdo el año 2012, cuando se dictó una serie de decretos legislativos en el gobierno de Ollanta, los decretos legislativos 1100, 1101, 1102, ¿no? Igualmente puso a los mineros en las calles de todo el país. Y como consecuencia de este proceso, se tuvo que emitir una norma, la 1105, que abría una ventana al proceso de formalización. Ahora estamos actuando igual. En el tema de Patas, sobre 13 muertos hemos empezado a querer ver el tema, abordarlo. Y ahora sobre muertos y una intervención policial y un enfrentamiento entre mineros y policías, estamos queriendo entablar una mesa de negociación, pero ni siquiera abordando los temas fundamentales, ¿no? Porque es una agenda, me parece, muy superficial, que no aborda los problemas de fondo que están siendo planteados en estos momentos, ¿no? Para usted, ingeniero Arizaga, ¿cuáles son los temas de fondo que deberían enfocarse en esa mesa técnica? Tienen 60 días, pero daría la impresión que hay algunos puntos que son irreconciliables, ¿no? Por lo pronto... Claro, mire... Sí, por favor. Mire, primero, el primer punto de la agenda está abordando, ¿no?, dar continuidad, ¿no?, a los reinfo que están vigentes. Estamos hablando de 31.560. ¿Qué pasa con los 50.000? O sea, no está considerado acá. Entonces, si 50.000 mineros que han perdido su condición de vigente, de su reinfo, son los que están en las calles, son los que han estado protestando y exigiendo una nueva ley MAPE, prácticamente el conflicto sigue vigente. Y dos cosas que puede suceder allí, ¿no? 31.000 probablemente podrían alcanzar la formalidad y 50.000 pasarían a ser totalmente ilegales. Y yo no sé si el Estado estará en condiciones, ¿no?, de intervenir y paralizar estas actividades de ese grueso de mineros que están en diferentes partes del país. Recuerden que son más de 23 regiones donde en estos momentos tenemos minería informal y ahora acompañado de minería ilegal. Entonces, yo tengo esa preocupación de que en vez de solucionar un problema, vamos a ir a agravarlo, porque son 50.000, estamos hablando de operadores, no de personas. El número de personas son mayores, y los que están asociados, digamos, como actividades colaterales a la minería informal, es un grueso mucho mayor. Entonces, estamos hablando de un problema social muy fuerte, que si no se aborda en ese sentido, yo creo que no vamos a tener tampoco una solución abordando esta agenda que me parece muy reducida y muy estrecha, ¿no? Ahora, en el tema que usted aborda de buscarle, o en todo caso situar en exacta dimensión estos 50.000 mineros informales excluidos, pero también hay un tema que lo ha planteado en reiteradas oportunidades el propio ministro de Energía y Minas.
Han pasado 4 años y no han tenido la posibilidad de efectuar un trámite o, en todo caso, lograr un procedimiento para alcanzar la formalización. En el escenario que se puede plantear en esta mesa técnica de darle un espacio para un periodo de formalización, ¿existiría la voluntad plenamente, cree usted, de ambas partes? Mira, el cuello de botella en esencia, y ustedes lo habrán escuchado, es el tema de los contratos de explotación. Así es. Todos los requisitos, ¿no? La presentación de un MIGAFON, las autorizaciones del Ministerio de Cultura, el tema de la autorización de terreno superficial, casi todos son superables. El que no es superable y no hemos logrado a lo largo de todos los años, desde que se dio incluso la primera ley de pequeña minería el año 2002, es ese tema del contrato de explotación, que es una voluntad, ¿no?, del titular minero, ¿no?, que no está obligado a darlo, sino es una predisposición, es un buen deseo o es, digamos, la facultad que tiene el titular de la concesión para otorgar un contrato de explotación. Si no hay contrato de explotación, no hay el siguiente paso, que es final, que es el inicio o reinicio de operaciones, con lo cual ya habría alcanzado un minero la formalidad. Entonces, este es el problema de fondo, ¿no?, que no se toca en realidad. Abordamos todos los temas, pero no el de fondo, ¿no? Que ¿cómo resolvemos eso de los contratos de explotación? Ahora, esta mesa tiene, por lo menos desde ayer, otra particularidad: está incorporando a todos los actores. De por sí este es un avance porque están representantes de gran minería, la minería formal sostenible, están los representantes de la minería informal o en proceso de formalización. Entonces, ¿esto puede significar siquiera un primer punto para poder ir avanzando en una solución futura? No sé si podremos avanzar, pero como le digo, el hecho de tener ya 50.000 que se les ha cerrado el caño, ya creo que la cosa se hace un poco más complicada, ¿no? Porque en realidad los 31.500 son aquellos que probablemente alcancen una formalidad, tienen su registro vigente, pero no tengo ahorita la data exacta de esos 31.000. Sería ideal saber cuántos realmente tienen el contrato de explotación. Si yo tuviera, por lo menos le diría, ¿no?, que el 50% tiene ya un contrato de explotación, sería ya exitoso siquiera formalizar ese grueso de mineros. Pero tengo la sensación de que se mantienen vigentes porque han estado cumpliendo o parte de los requerimientos, ¿no?, de este proceso, ¿no? Entonces, no todos van a alcanzar la formalidad, ¿no? Ahora, se lo pregunto esto porque en la mañana nuestro colega Lizardo Causo conversaba con un representante muy ligado a asesorías en las comunidades, sobre todo en Patás, en la Sierra de la Libertad, ¿no?, el señor Paredes Terry. Y él, uno de los conceptos que él manejaba es que uno de los temas que se tiene que abordar es el tema justamente de los contratos de concesión, pero él tiene un modelo un poco más que muchas veces ha estado en cuestión, un modelo boliviano, el modelo de la cooperativa, el cooperativismo boliviano, la creación de cooperativas tipo boliviano o tipo Bolivia, Brasil. Pero lo que no él ha precisado es que en Brasil también hay minería ilegal y es ahí donde se implanta este tipo de modelo. Mire, acá hay experiencias. En Puno tenemos un sistema cooperativo bien interesante, pero es un sistema cooperativo que tiene la titularidad de la concesión. Ahí está el tema. Titulares, ahí está, ¿no?, el tema. Entonces, en Bolivia no ocurrió eso. Usted que es un entendido, en Bolivia no ocurrió una parte, pero no en su totalidad. Así es. Entonces, el tema de fondo no es que si es una empresa o es una cooperativa. El problema de fondo es si cumplen las obligaciones, ¿no? Y tienen, por ejemplo, una concesión. Hay acá cooperativas que tienen, en Puno hay sistema de cooperativas que tienen la titularidad de la concesión.
Entonces, teniendo la titularidad de la concesión, no es muy complicado alcanzar la formalidad, ¿no? El problema de fondo está en que si no tienen el contrato de explotación o son titulares de una concesión, entonces muy difícilmente vamos a avanzar en este proceso, ¿no? Yo le decía en algún momento, son más del 90% de mineros informales que operan en concesiones de terceros. Entonces, allí está el grueso, ¿no? Claro, operan en concesiones de terceros, muchos, pero muchos también ya que son ilegales operan en áreas prohibidas, ¿no? Ah, por supuesto, tenemos, mire, ese es otro tema, ¿no? Por eso el problema de la minería informal tiene varias aristas. Tenemos mineros informales en zonas de amortiguamiento, ¿no? En Tenemos reservas mineros naturales, informales en en zonas de reservas río, por naturales, sí. supuesto. Así es. Entonces, eso ya es, eso ya linda por la ilegalidad, ¿no? Y por eso que hoy día yo me extrañaba por qué no estaba el Ministerio Público que tiene que ver con esos temas, ¿no? De la persecución del ilegal, no solo en temas de, digamos, de operar en áreas protegidas o en reservas nacionales, sino también, ¿no? Aquellos que están contaminando el medio ambiente. El Ministerio Público tiene una fiscalía especializada en materia ambiental y no ser actor, digamos, de esta mesa creo que es una gran ausencia que el gobierno ha obviado y debiera estar ahí, ¿no? Ahora, el otro aspecto también es que aquí, si es que existe voluntad de parte de quienes quieren ingresar a un proceso de formalización, esa voluntad pasa por adecuarse y respetar las normas, respetar la ley, cosa que no se está haciendo en estos momentos en el país. Claro, mire, en realidad si nosotros evaluáramos objetivamente cuánto de las obligaciones ambientales, sociales, ¿no? y económicas se cumple en la actividad minera, ¿no? De pequeña escala, yo creo que habría que hacer una revisión, pero me da la impresión de que es poco lo que se está avanzando en ello, ¿no? Y más bien habría que profundizar para que los estándares ambientales, ¿no? Se puedan cumplir, pero a la vez el Estado también tendría que jugar un rol allí, porque mire, eh, esto fue una discusión de muchos años, ¿no? La minería artesanal se consideraba como una actividad de subsistencia y como actividad de subsistencia solo podía desarrollarse con instrumentos básicos, así lo señalaba la ley y en varias oportunidades se ha dicho así, incluso los últimos dispositivos. Por tanto, para hacer minería artesanal teníamos que hacer con carretilla, con pico, con pala, en pleno siglo XXI, cuando ya tenemos desarrollado tecnologías que debieran fácilmente incorporarse, ¿no? En la actividad de pequeña escala y que son alcanzables de hacer y que ahora ya no es minería de subsistencia. Con $3,500 la onza de oro, no es difícil invertir, no es difícil invertir. Y no, y además con una capacidad logística, con una maquinaria que vale miles y miles de dólares que la movilizan en distintos puntos, ¿no? O sea, Así es, mire, sí, pero habría que evaluar ahí, por ejemplo, el que usa gran maquinaria o digamos maquinaria pesada como cargadores flotales, camiones, es un tipo de minería. Esa es la minería aluvial que, por ejemplo, se hace en la claro, zona de Madre de madre Dios. de Pero hay Dios, la minería de socavón, ¿no? claro, La de galería, y ahí no se utiliza ese tipo de maquinaria y en así es. muchos casos todavía siguen usando, ¿no? La perforadora eléctrica, no siguen con mecanismos artesanales. Entonces, yo digo en este siglo y con tanto avance de la tecnología, con sistemas gravimétricos, menos uso de mercurio, debería haber una promoción, ¿no? del uso de estas tecnologías para que la actividad minera de pequeña escala sea más sostenible y sea más amigable con el medio ambiente, ¿no? Y no tengamos esos impactos que tenemos en la actualidad, porque tenemos sesgado todavía
nuestras normas al concepto de que minero artesanal es el minero pobre, es el minero, digamos, con mucha limitación económica, cuando eso ya no es así, ¿no? Ahora, el otro tema, y ojalá que usted nos pueda un poco graficar, el tema de la trazabilidad, que también entiendo yo es un tema bastante delicado. Porque ahora que estamos en una situación abiertamente de legalidad, o sea, todo el mundo habla de trazabilidad, pero si es que se llega en todo caso a un consenso, un acuerdo, eso va a tener que cumplirse. ¿De qué manera se puede hacer cumplir esa trazabilidad para conocer todo el circuito de la producción de oro? Y hasta ahora y hasta cobre incluso. Así es. Mire, a ver, esto de la trazabilidad fue un tema de discusión también de hace muchos años, ¿ah? No es de ahora. Claro. Siempre decir cuál es el origen, de dónde proviene el oro. Pero seamos objetivos. El oro, una vez que llega a ser refinado, a 99.9%, no podríamos decir cuál es el punto de origen, ¿no? Entonces, sí, una vez extraído bajo determinados mecanismos, puedo decir, este oro es madre de Dios, este oro es de Rinconado, de tal lugar. Pero en un proceso de refinación más profunda, o sea, digamos, más sofisticada, no, ya no es posible, ¿no? O cuando se usa otros sistemas de recuperación. Entonces, pero ¿cuál es la esencia del tema de la trazabilidad? El tema de la trazabilidad tiene que ver, ¿no? Porque hay mineros que explotan en un lugar y hay otros que son los que declaran, y lo declaran, digamos, como producción suya. Entonces, los acopiadores, y ahí, ¿no? así es, y terminamos como con una forma de lavado de activos. Y es lavado de activos, en realidad. En realidad tendría que ser así. Es lavado de activos. Y justamente ahí está el tema, ¿no? El utilizado en el Reinfo para eso, ¿no? Ahí está, ese es el tema. Y hemos tenido comercializadores de oro que nunca en su vida habían producido 1 gramo de oro, pero que habían vendido 20, 30 kilos al año. Entonces, ¿de dónde provenía? Entonces eso provenía, digamos, de labores informales que no estaban acreditadas o que no tenían, digamos, ningún tipo de autorización, ni siquiera inclusión en el Reinfo, ¿no? Claro. Bueno, en esencia ilegal, ¿no? No, y usted quizás nos puede también ilustrar en ese tema, el oro que se comercializa en Bolivia, gran parte de Perú. Mire, hubo, a partir del año 2012, después que dictamos toda esa serie de normas, la producción de oro de Bolivia se disparó, ¿no? ¿A qué se debía? A que buena parte del oro estaba yéndose no solo por Bolivia, acá en la frontera en Puno, sino también salía por Chile y también por Brasil. De modo que mucho de la producción de oro del Perú estaba haciendo, ¿no? Estaba pasando como producción de países vecinos. Entonces, por eso señalo, ¿no? Abordar el tema implica que nosotros también como país tenemos que proteger nuestra producción y tenemos que buscar mecanismos, ¿no? Para que realmente el oro que se produzca en el Perú, ¿no? Tenga que ser comercializado y tenga que ser declarado como tal. Y allí viene el tema de la trazabilidad, ¿no? Creo que necesitamos mejores mecanismos como sistemas de teledetección, como sistemas, ¿no? Otros adicionales de nueva tecnología para poder identificar, porque ahora es posible identificar las labores, ¿no? Se puede identificar, incluso se puede llegar a determinar cuál es el nivel de producción de cada minero artesanal. Lo que pasa es que tenemos un estado muy reducido y ahora que a los gobiernos regionales también hemos cortado un poco las alas, bien difícil, ¿no? Bien difícil, ¿no? Poder copar y alcanzar procesos de fiscalización en todas las áreas de donde están operando mineros, ¿no? Ingeniero Américo Arizaga, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR y Conexión Perú. Te agradezco y con la seguridad que vamos a seguir conversando más adelante este tema. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias a usted. Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.